Ser Podcast. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues recién sentado, bien hallado. No te dejamos tiempo ni de respirar. Mira, sí, entra por aquí Ana, le voy a pedir por favor, Ana Caballero, aparte de darle al botón de grabar, para mí siempre, ¿me puedes rellenar este vaso con agua? La gente dirá, pero menuda máquina del tiempo. ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué te has levantado? La silla. Me ha tocado la silla de los enanos. o la de los gigantes. Venga. Pues sí, estamos en directo. Estamos en directo. En riguroso directo. Bueno, ya he ajustado directo, la silla sí. A mi altura y ya por lo menos el micrófono está en la boca en lugar de la oreja. Jesús Callejo, crononauta, la figura de Caruso va a ser el protagonista de nuestro cronovisor esta semana. Así es, fíjate que estamos hablando de una persona carismática. En fin, yo creo que incluso Caruso, el que no sabe de música, ¿no? carismática, carismática, el que no sabe de música sabe que estamos hablando del mejor tenor de la historia, el más afamado, el mejor pagado. Y estamos hablando de una persona, pues fíjate, que hizo 60 óperas en su repertorio, que se sabía más de 500 canciones, o sea que la verdad que era la alegría de la fiesta cuando le llevabas a una reunión. Y 260 grabaciones. Fue pionero en hacer grabaciones. Y eso le generó muchísimo dinero. Cosa que los demás cantantes, fueran sopranos, fueran tenores, fueran barítonos, no lo acababan de ver. Eso de, claro, el gramófono en aquella época, a principios del siglo XX, como eran que sonaba muy reacios, mal. ¿No? Pero este hombre se forró. Así que nada, hablamos de Enrico Caruso, una persona muy supersticiosa, muy sibarita. Hacía caricaturas, además, de sus compañeros. Era un coleccionista de muchos objetos, luego lo comentaremos. Tocaba la flauta y era un fumador empedernido de cigarrillos egipcios. Toma, algo tiene que... De hecho, cuando estuvo en el Cairo se compró incluso algunos talismanes, algunos escarabeos. O sea, que la parte de Egipto está también muy vinculada a Enrico Caruso. Fíjate, pues Jesús Callejo, crononauta, como siempre. Tenemos preparado el cronovisor con nuestra máquina del tiempo para intentar conocer la figura de Enrico Caruso. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 18 de abril de 1906. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿pero dónde me has traído? Que se está cayendo todo de las estanterías. Para que veas, se mueve, ¿no? Se mueve el suelo. Se mueve todo, se mueven los muebles, se mueve todo. Pues estamos. Yo me pongo debajo del marco de esta puerta, que es lo que dicen que hay que hacer cuando sí. O ponerse debajo de una mesa, nunca se sabe, ¿no? Y lo mejor es salir corriendo en la medida que uno pueda. Bueno, estamos en una fecha histórica, no solo para Enrico Caruso, sino también para la ciudad de San Francisco. Este 18 de abril de 1906, a Caruso y al resto de la troupe, de la Metropolitan Opera, pues estaban actuando allí. Y el día anterior, de hecho, él había actuado en la ópera de Carmen, de Bizet, haciendo de Don Juan, el papel del militar navarro que se enamora de Carmen, que es la gitana sevillana. Y al día siguiente, bueno, y en esa misma noche, pues se va a dormir. ¿Dónde se va a dormir? Pues a la suite del Hotel Palace. No podía ser menos, siempre se alojaba en los Caruso, mejores hoteles. Sí. Y en el momento en el que estamos en este cronovisor son las 5:13 de la mañana. Y en este momento se está notando ese temblor, que efectivamente Enrico Caruso también lo nota, se levanta ipso facto de su cama porque ve que hay algo anormal, todo se mueve, pero él tiene ahora un comportamiento, no sé si normal o por lo menos con una cierta pasividad. Yo creo que todavía no es consciente de la gravedad que tiene este terremoto. Sabemos que es de una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter y que ha destruido y va a destruir en los siguientes minutos, porque no va a durar más de un minuto este temblor, pero claro, es un temblor de mucha intensidad. Va a destruir más de 30.000 edificios y va a morir unas 3.000, 4.000 personas. ¿Qué es lo que hace Enrico Caruso? Que por eso hemos elegido este momento. Bueno, pues él no ve tan inmediata la muerte, yo creo que todavía él no es consciente, ya digo, de la gravedad, y lo que hace es salirse de la suite y irse tranquilamente a desayunar a un hotel cercano donde él solía ir habitualmente cuando estaba en San Francisco,
y se lleva, además, como recuerdo, o sea, lo único que le da tiempo a recoger, aparte de su maleta, es una foto, un retrato autografiado de un presidente de Estados Unidos, ni más ni menos que Theodore Roosevelt. Por lo que sea, él le tenía un cierto aprecio a ese retrato, a Roosevelt, y se lo lleva consigo. Se va a desayunar al Hotel St. Francis. Allí Charlie Olson, que era el repostero mayor del reino, el cocinero de la parrilla, preparó unos huevos con tocino al tenor. También el cocinero, agárrate, después del terremoto esperándole Sí. para hacerle unos huevos. Hombre, ten en cuenta que era un cliente de lujo. De hecho, luego le da $2.50 de propina, que por entonces, y estamos hablando de 1906, esa era una señora propina. Bueno, una vez que desayuna, se coge el tío un ferry hasta Oakland, hasta California, luego se coge el tren y jura no volver nunca a San Francisco, y efectivamente, cumplió su palabra. Pero no veía que estaba todo roto. Sí, claro que lo veía, por eso se cogió el ferry y luego se cogió el tren. Pero yo creo que él en ese momento, ya digo, no era excesivamente consciente de lo que estaba pasando, porque se producen muchos incendios. Lo que más daño produce no es tanto en sí el terremoto, que efectivamente la falla de San Andrés es la causante de este cataclismo, sino los incendios que se provocan posteriormente. Esos incendios hacen que se quemen edificios de muchísimas cuadras de San Francisco, ya digo, hasta 30.000 edificios se llegan a destruir. Y eso genera no tanta mortandad, porque bueno, evidentemente 3.000 o 4.000 muertos son bastantes, pero no tantos para la población que tenía por entonces San Francisco. Pero sí que mucha gente se queda sin casa, se queda sin hogar, mucha gente que empieza a pedir dinero. Hay una historia que lo conté una vez cuando vinieron un par de invitados a hablar de españoles que habían vivido en Estados Unidos, en concreto asturianos, y yo traje las cartas de un tío abuelo mío que vivía en San Francisco y estuvo ese día en el terremoto y lo perdió absolutamente todo y no pudo regresar nunca a España, y escribió una carta despidiéndose a mi familia, que conservo yo, en donde decía que el dinero que había estado ganando los últimos años en unas minas en Alaska lo había perdido por el incendio. Claro, sí, ya te digo, casi siempre fue por incendios, más que por la caída instantánea, ¿no?, del terremoto, a pesar de que fue un terremoto terrible. Y lo que es peor es que se prevé que puede haber otro terremoto en la misma zona, por lo de la falla de San Andrés. Claro. Entonces siempre esta zona de California tiene ese gran peligro. Incluso hay una película, ya sabes, que se titula así, ¿no?, San Francisco, donde los efectos especiales son espeluznantes. Bueno, pues este es el momento en que él vivió, de las muchas anécdotas que le pasó, por supuesto, a Enrique Caruso, y él asociaba un poco esa buena suerte que él tenía, tanto en sus actuaciones, porque en fin, allí donde iba arrasaba, ¿no?, en todos los teatros del mundo, curiosamente, menos en el de España. En España nunca vino, pero sí tenía canciones en español. Él cantaba sobre todo en italiano, también cantaba en francés y cantaba en alemán. Pero en España nunca estuvo. Pero bueno, eso me imagino que será por una cuestión de contrato o por una cuestión de caché, porque este hombre cobraba la friolera de $100.000 al año. De hecho, incluso en una actuación que hizo en La Habana, en Cuba, cobró $15.000 solo por esa actuación. O sea que eso es mucho dinero ahora, imagínate hace claro, imagínate antes, que estamos hablando de principios del siglo XX. Así que nada, por eso siempre ha sido muy reconocido, pero porque tuvo varios aciertos. Aparte que tenía una voz prodigiosa, tenía un buen olfato para los negocios. De hecho, en la Primera Guerra Mundial él hizo conciertos benéficos precisamente para ayudar, ¿no?, en fin, una acción patriótica y recaudar dinero. Entonces todo eso le granjeó una cierta fama. En fin, era un napolitano echado para adelante, como buen napolitano, católico, supersticioso. Llevaba una bolsa de amuletos, luego te contaré qué componía esa bolsa. Y él siempre asociaba que tenía una buena suerte en la vida. Bueno, una buena suerte relativa, porque al final ya sabes que, en fin, tiene una serie de enfermedades, una serie de percances, sobre todo cantando ópera, y eso le impide proseguir y le impide tener una larga vida, hasta el punto de que él con 48 años fallece. Es decir, que estamos hablando de un tenor que, si llega a vivir muchísimo más, la cantidad de cosas que hubiera hecho ya no hubieran sido solo 500 canciones que él se sabía o 60 óperas, sino, a saber, prácticamente dominaba todo el repertorio operístico, y ese repertorio operístico es lo que le permitió ser el número uno, y que también se hayan creado leyendas urbanas absurdas. Por ejemplo, la película de Werner Herzog, que se llama Fitzcarraldo, le hace cantar en el Teatro Amazonas de Manaus. Nunca cantó allí, nunca estuvo. Anda. Pero bueno, siempre ya sabes que se le atribuye una serie de méritos que no le correspondían, a pesar de la cantidad de méritos que tuvo a lo largo de su vida, a lo largo de su corta vida, a lo largo de los 48 años. Pues Jesús, mientras te pones los auriculares y pones la alcachofa en el micrófono,
para no hacer tanto pop, 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 ¿eh? Me lo dice José María Sendra, que está ahí a los mandos técnicos de este cronovisor. Pues quería hablar con, pues yo creo que una de las personas que mejor nos puede aportar datos para conocer la historia más desconocida de Enrico Caruso, que es un buen amigo de este programa y compañero también de radio, Luis Antonio Muñoz. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros compartiendo y divulgando, haciendo lo que hacéis, que también. Pues Luis Antonio Muñoz es músico, es musicólogo, estuvo hace pocos meses con nosotros hablando de su libro Homo Musicalis, también estuvo con esa historia oculta de la música y lo podemos escuchar todos los domingos en Radio Clásica, que tiene un programa maravilloso, El Sonido del Tiempo. El otro día te estuve escuchando con la música de los Templarios en esta nueva temporada. Y Luis, lo que te quería preguntar, la figura de Enrico Caruso para el momento fue uno de los tops, ¿no? Y yo no sé si incluso se podría ver o se ha vuelto a repetir una figura con ese empaque. Bueno, es que Caruso realmente instaura de alguna manera lo que es la figura del rockstar antes de que se invente el rock, ¿no? Entonces él se convierte en una especie de estrella, de referente, en un momento donde también, debido al contexto de todo lo que es los medios de difusión, el desarrollo incipiente de la tecnología, sí, la globalización en ese principio muy incipiente a través de del papel que va a tener, sobre todo a partir de 1914, la Primera Guerra Mundial, y la importancia de ciertas figuras mediáticas también para difundir mensajes de guerra o a favor de la guerra o para la ayuda de la guerra, que es una de las funciones que tendrá Caruso también dentro de sus incursiones en lo que le llamaban las emisiones de Liberty Bond, ¿no? Esos bonos también, ¿no? de libertad, sí, según cómo lo vendían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, él es revolucionario en ese sentido de muchas cosas. Desde Estados Unidos, pues se va a convertir en una figura crucial para entender lo que es el cambio que se produce en la forma de cantar y una serie de incorporaciones en el repertorio, etcétera, que son muy, muy importantes. Claro, además, con cada artista no solamente hay que destacar esa faceta artística, valga la redundancia, esa innovación en técnicas de canto, en presentación en los escenarios, en innovar, ¿no? Y todo ello va también de la mano de la propia persona, ¿no? Tú escribiste un libro, Historia Oculta de la Música, quizás la figura de Enrico Caruso, por muchos de esos elementos que no han trascendido, ¿no?, al gran público, es uno de esos músicos ocultos, ¿no?, de la historia. Bueno, él tenía una vinculación con lo que sería el mundo de los amuletos, era un coleccionista también, ¿no? Sí, es muy común encontrar en el mundo del canto lírico a cantantes que son están muy apegados al mundo del oculto, también de la superstición sobre todo, ¿no? Porque acabas por hacer depender también tu interpretación de unos ciertos rituales, ¿no? Entonces, bueno, hablemos del Nueva York de 1920, donde también moverse con determinados círculos de poder pues implicaría asistir a ceremonias, asistir a también fiestas, ¿no? Conceptos que probablemente incluso hoy en día no se podrían contar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un hombre que también por su unión al mundo de la economía, ¿no? De alguna manera, también cómo realiza sus inversiones, empieza pues a ganar dinero y empieza a ser una persona se convierte un poco en un centro, ¿no? Alrededor del mundo de la lírica, y eso le da un cierto grado de poder, pero nunca dejó de ser un italiano modelo en ese sentido, una persona feliz también, o sea, no era una persona introvertida ni tampoco una persona en sentido externo, ¿no? Luis, yo comentaba antes que, bueno, aparte de todas las cualidades sonoras que tenía Caruso, él se convierte en el primer vocalista de la historia en realizar grabaciones sonoras de canciones, ¿no? En esos gramófonos que había al principio, con esos discos de 78 revoluciones por minuto, y aunque no tenían mucha calidad, pero eso le dio muchísima más proyección internacional. Sí, es curioso, él graba en 1904 Mattinata, que es una canción de Ruggero Leoncavallo, que se considera pues la primera canción casi que se compuso exclusivamente para ser grabada. Entonces,
Este fenómeno del que habláis es muy interesante porque está asociado precisamente, como decía, al surgimiento de la tecnología como forma de difusión, no solo de la música en sí o del arte, sino de las ideas, ¿no? Entonces, él es uno de los primeros que toma partido en este mundo de la difusión, porque también la situación, el contexto obligaba, ¿no? Era lo novedoso, era como las redes sociales de hoy en día. Y más o menos podríamos decir que si Caruso hubiera nacido en este año, pues se habría convertido en TikToker casi seguro, ¿no? Habría hecho TikTok casi con toda seguridad. De hecho, el disco Pagliacci, ¿no?, de Leoncavallo se convirtió, pues en un auténtico bestseller. Creo que 1 millón de discos vendidos, lo cual era toda una novedad también para aquel momento. Sí. Bueno, él también vende mucho con una de sus primeras grabaciones del año 1902, que es el famoso Vesti la Giuba de payasos, de Leoncavallo, que también tuvo 1 millón de ejemplares de venta de este disco, ¿no? Entonces también grabó canciones en español, probablemente también influenciado por las giras que hizo por países de Latinoamérica, concretamente pues en México, por ejemplo, donde le pagaron un dineral por cantar allí, y pues era un poco ese rockstar, como decía antes, ¿no? Ese fenómeno de influencer musical, pues el que derivó en este éxito tan maravilloso que tuvo, pues el tenor, que por cierto explicamos un poco para la audiencia que es un tenor lírico spinto, que se llama, que seguramente alguien se lo preguntará. El spinto tiene un matiz en su voz, en su registro vocal, que es de un fuerte sonido y sobre todo de una especie de violencia a través del uso de lo que se llama la presión subglótica, o sea, por debajo de la glotis. La forma de cantar es un sonido muy característico de los tenores, que tienen un repertorio pues muy asociado a las áreas de energía, de fuerza, ¿no? A los tenores también heroicos, ¿no? Aunque luego es otro repertorio, pero es muy interesante. También era una persona con una voz muy dócil, ¿no? Y con muchos cambios, ¿no? Y también lo que comentabas, Jesús, el concepto de las grabaciones es también muy interesante, porque claro, el referente de la época de los gramófonos no daba la posibilidad de escuchar verdaderamente el registro real de este tenor, porque los armónicos de la voz no pueden quedar registrados en un soporte que no da la calidad que tienen hoy en día los soportes de grabación en CD. Así que aunque escuchemos una voz de Caruso, pues siempre estamos escuchando una especie de imagen un poco distorsionada y en una calidad más baja de lo que verdaderamente sería su registro vocal y sobre todo su timbre, que es lo más interesante. Así era Enrico Caruso, ¿no? Lo hemos intentado acercar al gran público desde un punto de vista de la música, de la mano de Luis Antonio Muñoz, buen amigo. Recomendamos sus libros Homo Musicalis y esa historia oculta de la música, ambos publicados por La Esfera, y todos los domingos lo podemos escuchar a las 6 de la tarde en Radio Clásica, en ese magnífico programa El Sonido del Tiempo. Luis Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, enhorabuena por vuestro programa y mucho ánimo y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Jesús, Luis Antonio Muñoz insistía en ese aspecto más desconocido, ¿no?, de la figura de Enrico Caruso. Recordamos, él había nacido en el año 1873, falleció en el año 1921, y que estaba relacionado con ese mundo de la magia, que también está vinculado, ¿no?, lo podríamos decir así, también con el mundo de las artes. Muchos actores, muchas actrices, cantantes, artistas de todo tipo, ¿no?, tienen sus manías, tienen sus cosas, ¿no? Y Caruso era un coleccionista de amuletos, y yo no sé si incluso si los portaba o los utilizaba para sentir esa suerte y ese poder mágico, ¿no? No tengas ninguna duda, Nacho. Era un coleccionista prácticamente de todo.
Sí, ahora te contaré los amuletos, pero bueno, él coleccionaba también álbumes de recortes. En fin, cada vez que le aparecía los recortaba, tenía ahí un álbum para recordar todos sus éxitos, que imagínate cómo tendría que ser el álbum. También él coleccionaba sellos de correos, pero de los raros. Fíjate que como él viajó por gran parte del mundo, pues bueno, todos los sellos, tanto los que aparecían en las cartas que le dirigía como los que él compraba, pues los coleccionaba también. O también relojes, o monedas, o tabaqueras, también antiguas. Y lo que nos importa un poco por esa parte supersticiosa que tienen casi todos los cantantes, también los actores y las actrices, era que llevaba una bolsa de amuletos. Es decir, allí por donde iba, es napolitano, hay que recordarlo. Sí. Yo estaba en Nápoles hace poco y desde luego la superstición allí se vive y casi se contagia. Y él, pues allí donde iba, se compraba siempre algún amuleto que él pensaba que podía ser adecuado. Te comentaba antes que no solo fumaba cigarrillos egipcios, se ve que para él eran suficientemente fuertes, ¿no?, para mantener la voz, sino que también se compró un escarabeo, un escarabajo, en este caso de ágata, ¿no?, que compró en el Cairo en uno de sus numerosos viajes que hizo. Pero dentro de la bolsita no solo también estaba ese escarabeo, sino una mano de Fátima, que ya sabes que es un amuleto como muy tradicional y muy universal, una pata de conejo albino, o sea, no cualquier conejo, él tenía dinero para pagarse eso, ¿no? Incluso un trébol de 5 hojas, no de 4, sino de 5 hojas. Bueno, estas son las cosas que se conocen de esa bolsita. Y hay una anécdota muy significativa porque cuando él empieza a entrar en declive, ¿no?, en 1920, él está interpretando una ópera que es Sansón y Dalila, de Camilo Saint-Saëns, de un compositor francés. Y bueno, pues también buen viajero a Egipto. A Camilo Saint-Saëns le tendríamos que dedicar un día pues cuando quieras, porque me cae muy bien además este compositor. Bueno, pues en esta ópera evidentemente Caruso hace de Sansón. Entonces, bueno, cuando está derribando, ¿no?, las columnas ahí de los filisteos, pues una de esas columnas, con la mala suerte de que le cae en la espalda. En fin, no debía pesar mucho, pero bueno, lo suficiente como para que le hiciera una lesión en la espalda. A partir de ahí es cuando él empieza a tener ya una serie de desgracias, porque bueno, tiene 7 intervenciones distintas, tiene una pleuresía, en fin, tiene encharcados los pulmones, en fin, entra en una dinámica de operaciones quirúrgicas tremendas y acaba muriendo al año siguiente, ¿no?, en 1921. Bueno, pues lo que se cuenta es que cuando hace esa interpretación él siempre llevaba su bolsita en algún pliegue del vestido, del traje, del personaje que tenía que interpretar, pero ese día en el taxi que le llevaba se olvida la bolsita, él o su mujer, Dorothy, en fin, da igual, se lo olvida en el taxi. Qué desgracia. Entonces él considera que la desgracia que le ocurrió con esas columnas, ¿no?, que se derriban, pues era consecuencia de no haber llevado su protección. Esos amuletos apotropaicos que parece que siempre le daban suerte y le protegían de cualquier incidente y accidente que ocurriera en el escenario. Bueno, sea verdad o sea mentira, desde luego él entra ya en ese declive. Claro, con numerosas operaciones, le tienen que extirpar un riñón, en fin, ya digo, tiene encharcados los pulmones. Él se vaya a Nápoles porque dice, bueno, si la cosa va mal, prefiero no estar en Estados Unidos porque su esposa era de Nueva York, prefiero estar en Italia, en Nápoles, y bueno, pues allí muere. Incluso pues entra también en relación con sacerdotes católicos italianos, y hay uno de ellos que a mí me llama mucho la atención porque yo cuando estuve en Nápoles, pues estuve viendo su tumba y estuve viendo además bueno, lo que está considerado como uno de los mejores santos populares. Bueno, ha sido ya elevado a los altares, ¿no? Era médico napolitano, estamos hablando del siglo XX, y este hombre al final consiguió, estoy hablando de José Moscati, consiguió que su propio confesor le asistiera en los últimos momentos, porque Enrique Caruso sabía ya que este hombre era santo. Ya digo, luego cuando él muere le elevan a los altares, pero le dice este médico y este santo popular, a Enrico Caruso, dice, mira, los médicos de la tierra ya prácticamente no han hecho nada por ti, ahora ponte en manos de los médicos del cielo, te voy a mandar a mi confesor. Y dice también la crónica que él muere siendo confesado por el propio confesor de este gran santo italiano que era José Moscati. Ya digo que José Moscati para un español parece que no dice nada, pero para un napolitano es como si habláramos de Santa Teresa de Jesús, ¿sabes? Entonces, bueno, cuento esta anécdota para que veas la vinculación que él tenía con la superstición por un lado, y por otro lado, también pues como católico ferviente que pensaba que cuando ya estaba en sus últimos momentos, pues mejor morir en paz, ¿no? Y que mejor que morir en paz que con la persona más reconocida que había en aquel momento, que era José Moscati, o actualmente San José Moscati. Bueno, pues eso no le impidió que también protagonizara algunos escándalos en su vida. Al ser tan famoso, y esto es muy importante, es un poco lo que pasa un poco con Plácido Domingo, y ahora
entenderás un poco por qué te lo digo. Bueno, pues una de las anécdotas que se cuentan de Enrico Caruso, de las anécdotas negativas, un poco más oscuras, es que en noviembre de 1906 él estaba en la Casa de los Monos del Zoológico de Central Park de Nueva York y estaba una mujer viendo también a los monos y de buenas a primeras le da un pellizco en el trasero a la mujer. Eso hice yo una vez siendo niño en el Corte Inglés, aquí en Madrid. Claro, pero tú no eras conocido en aquel momento, pero Enrico Caruso sí era muy conocido en Estados Unidos. Y ese acto indecente que movió muchísimo escándalo, porque claro, la mujer le denunció pues un poco como acoso sexual, ¿no? Bueno, se fue de rositas pagando una multa de $10, pero eso no le impidió que estuviera en todos los periódicos, que se le acusara prácticamente de todo. Al final, nada, cuando iba a los teatros a cantar, pues todo el mundo le aplaudía y esto lo consideraban como un acto menor. Pero bueno, es también un poco representativo de que le gustaba la buena comida, que era también muy mujeriego, que estuvo además, tuvo 2 parejas con las cuales con la primera tuvo 4 hijos, con la segunda tuvo a uno, una niña que además escribió 3 biografías de su padre. Entonces, este incidente que te acabo de comentar es un poco para que veas que esa fama que él tenía no pasaba desapercibida para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ya digo que no tuvo más trascendencia, de hecho lo llamaron un poco el incidente de los monos, por lo de la jaula de los monos que estaban viendo, pero bueno, era un poco representativo de que cualquier acto, cualquier gesto se cuantificaba de una forma distinta que si lo hacía otra persona, pues mucho más anónima. Entonces, bueno, te lo contaba un poco pues para que vieras que estamos hablando de uno de los, bueno, pues los grandes líderes, de los grandes personajes de principios del siglo XX y porque no vivió más, si no hubiera protagonizado muchísimas más anécdotas. Fíjate que según te estaba escuchando, Jesús Callejo, crononauta, tiene la figura de Enrico Caruso muchos elementos parecidos, ¿no? Nace en Nápoles, Italia es un país muy religioso, ¿no? Y de ahí también ese apego en los últimos años a este santo, pero al mismo tiempo, como Felipe II, ¿no? Le da un giro de 180 grados a sus creencias y parece que se va por los vericuetos más turbios, vamos, dentro del mundo de la superstición, ¿no? Porque nosotros lo del cristianismo lo tenemos normalizado y aceptado y ok, ¿no? Pero todo lo que se salga de ahí un poco es lo que es turbio y supersticioso, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto él también tendría pues su apego también a visitas de mediums, de brujería y este tipo de cosas, porque muchas veces van de la mano. Sí, a ver, que yo sepa, no, mira que lo he mirado y lo he investigado, ¿no? Porque siempre me interesa ver esa parte, vamos a llamarla oculta, paranormal, esotérica, que tienen muchísimos de los personajes que traemos en el cronovisor. En el caso de Caruso, pues es esto que te estoy comentando, que además también ha resaltado Luis Antonio Muñoz, que era pues la gran superstición que tenía, que ya digo, que era propia también pues de los grandes artistas de la escena de aquel momento, ¿no? Él hizo, además incluso protagonizó 2 películas mudas. Él también, luego posteriormente se ha hecho una biografía suya en cine, ¿no? Contando un poco sus peripecias y siempre hacen mención a que era muy devoto, que cada vez que podía iba a misa, eso sí, pero bueno, era porque era italiano, era napolitano, era católico y evidentemente eso no forma parte un poco de sus extrañezas, porque eso era lo normal de aquella época. Lo que pasa es que es verdad que él pensaba que cualquier circunstancia que le ocurriera en escena podría tener relación o no con los amuletos que llevaba. Por eso te he contado un poco la anécdota de Sansón y Dalila para eso. Pero vamos, que yo sepa, no tuvo ninguna relación con sociedades secretas, ni estuvo vinculado a ningún grupo espírita, ni nada parecido, salvo, bueno, tampoco tenía demasiado tiempo, imagínate. Si es que este hombre estaba viajando prácticamente por todo el mundo. Te estoy hablando de que él actuó en el Teatro de San Carlo en Nápoles, en el Teatro Cervantes de Tánger, en el Teatro de la Scala de Milán, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Teatro Solís de Montevideo, en el Covent Garden de Londres, en fin, podría seguir y seguir, es decir, que tampoco tenía demasiado tiempo más que para, bueno, sus actividades lúdicas y sibaritas, es decir, le gustaba comer mucho. De hecho, también como anécdota te cuento, él estuvo en Montevideo cantando en 1915. Bueno, pues después de su fallecimiento, y te estoy hablando de 1954, un restaurante de Montevideo, en Uruguay, creó la salsa Caruso, que es nueva, o sea, es nueva relativamente, me refiero, que es de mediados del siglo XX, pero un poco basada en lo que le gustaba a Enrico Caruso cuando estaba en Montevideo. Le gustaba mucho la pasta, pero la pasta luego, pues bien mojadita ahí con cremas de lo más exóticas en algunos casos. Y la salsa Caruso tiene pues una crema de leche, un jamón cocido, champiñones y un extracto de carne. Así que una bomba, una bomba energética, Caruso, pero Caruso. A él no le importaba. Es verdad que, mira, gran parte de sus males físicos estaba en que evidentemente no hacía mucho ejercicio,
que fumaba como un carretero y encima unos cigarros. En fin, creo que tú los conoces bien, no porque los hayas fumado, sino por la cantidad de veces que has ido allí. Creo que los cigarrillos egipcios no deben ser muy light. No, dicen que son muy fuertes, como si estuvieras fumando paja. Claro. O sea, yo no fumo, pero es lo que me cuentan. Entonces, entiendo que todas esas circunstancias y junto, bueno, pues eso, con la caída de las columnas, mientras la interpretación de la ópera y tantas cosas que le pasaron, pues evidentemente pues al final acabó como acabó, ¿no? Con ese punzamiento en los pulmones, con esa pleuresía y con toda la cantidad de elementos adversos. Pero, ya te digo, personaje interesante, alguien que tuvo, ya digo, muchísimas obsesiones, incluso muchísimas manías. Una, por citarte una más, se bañaba 2 veces al día y le gustaba siempre ir vestido de forma impecable. Y le gustaba la buena compañía. Ya te puedes imaginar por dónde voy. Desde luego, todo un personaje. Enrico Caruso, uno de los iconos de la historia de la ópera, del canto. Hemos escuchado precisamente al comienzo del programa, en esa introducción, una de las grabaciones más antiguas, donde es cierto, la calidad de la grabación no es muy buena y no te permite reflejar, ¿no?, un poco el eco tan positivo que rodeaba a la fama de este napolitano. También amigo de amuletos y de cosas insólitas. Todo ello, Enrico Caruso. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho. Yo creo que a nuestra manera hemos dado el do de pecho. Totalmente. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.